Muy buenas, sean bienvenidos todos. Nosotros somos alumnos de la clase de ecuaciones diferenciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta ocasión presentaremos nuestro proyecto final basados en circuitos RC llamados condensadores frigoríficos. Los objetivos de nuestro proyecto son conocer la relación entre los frigoríficos y los circuitos RC, es decir, cómo se pueden aplicar este tipo de circuitos a los condensadores frigoríficos y la función que desempeñan. También determinar la importancia de las ecuaciones diferenciales al momento de resolver circuitos de este tipo. Para saber un poco más de nuestro proyecto, vale la pena definir el concepto de circuito RC. Tenemos que estos son circuitos compuestos de resistores y condensadores alimentados por una fuente eléctrica. Un circuito RC de primer orden está compuesto de un resistor y un condensador y es la forma más simple de un circuito RC. Uso y función. Estos circuitos pueden usarse para filtrar una señal al bloquear ciertas frecuencias y pasar a otras. Importancia del circuito RC. El circuito RC es de los circuitos básicos para el estudio de las propiedades de la corriente que fluyen a través de la resistencia y el capacitor, ya que con estos pocos elementos podemos estudiarlos de manera adecuada y así visualizar en estos dos cómo se comporta el voltaje y corriente que fluyen a través de estos. Ahora bien, cabe destacar el concepto frigorífico. ¿Qué es un frigorífico? Nos podemos referir a un equipo de refrigeración o máquina frigorífica. Esta es una máquina térmica diseñada para tomar la energía calorífica de un área específica y evacuarla a otra. Buen día, ingeniero. Les saluda Andrea Isabel Palma. Yo le voy a hablar respecto al condensador eléctrico. Un condensador es un componente eléctrico que almacena carga eléctrica en forma de diferencia de potencial para liberarla posteriormente. También se le suele llamar capacitador eléctrico. ¿Cómo almacena la carga el condensador? Para almacenar la carga eléctrica utiliza dos placas o superficies conductoras en forma de láminas separadas por un material dieléctrico aislante. Estas placas son las que se encargarán eléctricamente cuando lo conectemos a una batería o una fuente de tensión. Las placas se cargarán con la misma cantidad de carga pero con distintos signos. Una vez cargado ya tenemos entre las dos placas una tensión y está preparado para soltar esa carga cuando lo conectemos a un receptor de salida. El material dieléctrico que separa las placas o láminas suele ser aire, tantalio, papel, aluminio, cerámica y ciertos plásticos, depende del tipo de condensador. Un material eléctrico es usado para aislar componentes eléctricamente entre sí, por eso deben de ser aislantes. En el caso del condensador separa las dos láminas con carga eléctrica. La cantidad de carga eléctrica que almacena se mide en fárados. Carga y descarga de un condensador. Un condensador no se descarga instantáneamente, lo mismo que ocurre si queremos pasar un coche de 100 km por hora a 120 km por hora. No podríamos pasar directamente, sino que hay un periodo transitorio. Lo mismo ocurre con su carga, tampoco es instantánea. Tal como podemos ver en A carga y en B descarga. En el caso A, cuando este carga, la corriente entrará en el condensador hasta que las placas ya no puedan almacenar más carga por estar en equilibrio electrostático, es decir, que tengan la misma tensión que la fuente. De esta forma, una placa quedará con carga positiva y la otra quedará con carga negativa, pues esta última va a tener un exceso de electrones. El tiempo de carga del circuito es proporcional a la magnitud de la resistencia eléctrica y la capacidad del condensador. El producto de la resistencia por la capacidad se llama constante de tiempo del circuito y tiene un papel muy importante en el comportamiento de este. Pasaré a explicar rápidamente el caso A. En A inicialmente habrá una carga igual a 0 y aplicaremos ley de voltaje de Kirchhoff. O sea que la suma de los voltajes es igual a la fuente de voltaje que se suministró a nuestro circuito. Aplicando esta ley sustituimos la corriente que pasa por un capacitor, ya que esta corriente es igual a un diferencial de carga con respecto al tiempo. Como la corriente de un circuito lineal en serie, es decir, la corriente es constante en cada elemento,
entonces la corriente en el capacitor va a ser la misma en la resistencia y no habría ningún problema en sustituir esa corriente. Una vez que hayamos sustituido, definimos el valor del voltaje del capacitor y despejamos para el voltaje. Luego de esto, dejaremos en forma estándar como una ecuación diferencial. Luego aplicamos lo que hemos visto, solo que con una constante y con la carga inicial igual a 0. Pasaremos a sustituir los parámetros t igual a 0 y q de t igual a 0, y luego despejaremos para c y encontraremos la carga. Como mencionamos que la corriente de un capacitor va a ser la diferencia de la carga con respecto al tiempo, entonces vamos a sustituir Q con el valor de la ecuación diferencial dada. Entonces se derivará con respecto a T y ya tenemos el valor de la corriente y nuestro voltaje será el siguiente. Luego reduciremos el voltaje inicial lo más que podamos y así finalmente vamos a encontrar el valor del voltaje. Circuito RC en descarga. Un condensador, capacitor o un circuito RC en serie no se descarga inmediatamente cuando es desconectado de una fuente de alimentación de corriente directa. Cuando el interruptor pasa de la posición A a la posición B, el voltaje en el condensador BC. ¿Qué significa BC? Significa que es una caída de voltaje en la capacitancia en B. La caída de voltaje en la resistencia está en fase con la corriente que pasa por la resistencia. Bueno, y esto empieza a descender desde el voltaje inicial en el condensador hasta tener 0 voltios. Ahora pasamos con el caso AB, que está demostrado en la gráfica con el circuito y con la ecuación aplicada, que se va a explicar a continuación. En este caso se puede decir que es lo mismo, se usa la ley de Kirchhoff. Como no hay fuente de tensión, no tendremos que poner algo, sustituimos hasta llegar y dejando una forma estándar, como es una ecuación diferencial. Entonces aplicamos la ecuación diferencial y esto nos va a dar el valor de la derivada de la carga con respecto al tiempo. Luego hacemos lo mismo, derivamos, se vuelve a aplicar lo mismo procedimiento, pero en el voltaje y así puede llegar a la descarga.